estar con nosotros. Yo soy Juan Pablo Uribe. Recuerden la radio, la que reproduce, la que emite toda la programación de Teleradio América, HIZ 730 AM, HIZ 730 AM, toda la programación de Teleradio América, especialmente a esta hora 7 de la noche, ideas encontradas. La celebración del Día de las Mercedes, antes de ayer, martes 24 de septiembre, fervorosa, y multitudinaria en las parroquias de la Iglesia Católica de nuestro país, especialmente el Santo Cerro en La Vega y la Iglesia de las Mercedes en el mismo corazón de la zona colonial. Y precisamente en la Iglesia de las Mercedes, el Monseñor Pablo Sedano, obispo auxiliar de Santo Domingo, al oficiar la misa en el Día de las Mercedes, entre otras cosas, se refirió al tema de la homosexualidad y de los escándalos, aunque de la homosexualidad de manera directa. Y digamos que no tan directamente, no de manera tan contundente al tema de las aberraciones en el seno de la Iglesia Católica. Y esta situación con el nuncio apostólico Józef Wesolowski, de nacionalidad polaca, el otro sacerdote Alberto, de una comunidad de Santiago, y bueno, tengo aquí el titular del periódico Hoy, califica la homosexualidad como pecado abominable. Califica la homosexualidad como pecado abominable. Monseñor Sedano citó libros bíblicos que condenan al hombre que se acuesta con otro. Bueno, ¿qué yo quiero referir así en la brevedad del tiempo? Primero, el espíritu diferente a la interpretación planteada a las palabras, al alma de las palabras del Papa Francisco con relación a ese tema. De mayor santidad, de mayor cristiandad y de mayor apertura desde el punto de vista de ese espíritu cristiano con el discurrir del siglo XX y de este siglo XXI con un tema en el centro mismo del debate político, ideológico, religioso, social. A diferencia de la concepción y del espíritu planteado por el Papa Francisco, Monseñor Pablo Sedano insiste, se reitera en la misa oficiada
en la iglesia de las Mercedes, en su postura ultra conservadora, en su postura que a nuestro humildísimo modo de comprender, de ver y de plantear, contraviene o rivaliza con la misericordia de las enseñanzas de Jesucristo. En cambio, el Papa Francisco, más apegado, con un mayor espíritu de fidelidad en esa interpretación humana, bondadosa, compasiva de este tema y de la postura, más que de la postura, de la perspectiva per se del cristianismo. Y cuando digo del cristianismo, más que del cristianismo, del Maestro, de Jesucristo. Es que no se puede identificar pederastía con homosexualidad y viceversa, homosexualidad con pederastía. Eso es una interpretación abusiva, antojadiza, anticientífica, instrumental, manipuladora. Hay pederastas heterosexuales y pederastas homosexuales. Como hay heterosexuales, así como usted, como nosotros, como yo, como todos nosotros, que son honestos y otros pervertidos. Hay homosexuales que son honestos y otros que son pervertidos. Participamos de las virtudes y de los pecados, de las grandezas o de las debilidades y de las flaquezas y las pequeñeces del espíritu, de la naturaleza humana. Por lo tanto, esa interpretación, reitero, antojadiza, manipuladora, instrumentalista de la identificación de la homosexualidad con la pederastía, con la pedofilia. Totalmente divorciado de la verdad corporal y de la verdad científica. Pero además, no escurramos el bulto en una condena genérica y por demás anticientífica y no cristiana. Vayámonos a las palabras del Papa Francisco para disminuir o meter la cabeza como el avestruz ante el peligro, en este caso, la situación que mantiene en vilo, en situación enojosa, delicada, que golpea las esencias mismas de la Iglesia Católica. Y me refiero al caso de estos temas que afectan a la Iglesia por su carga de perversión,
de inmoralidad y de criminalidad, como la pederastía, como la pedofilia, que no tiene que ver nada con opciones de sexualidad. Son dos cosas diferentes. Fue como el error que se cometió cuando se convocó aquella rueda de prensa y se presentaron algunas personas para tratar de disminuir el impacto que tenía el conocer, cuando se conoce la revelación de estas aberraciones, de estas sotanas impúdicas, de estas sotanas aberradas que afectan a la iglesia y que tienen que ser extirpadas, y que estamos viendo por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, por primera vez estamos viendo una decisión irrevocable, clara, transparente, contundente del jefe de la misma, del Papa, de Francisco, para que esta situación se confronte y se erradique, se combata sin cortapisas en el seno de la Iglesia Católica. Y ese debe ser el predicamento de los obispos, de los sacerdotes, etc. Es que deben tomar, colocarse en la sintonía del Papa Francisco y no persistir en el ocultamiento, en la generalización, en abstracciones para escudar situaciones, en la opacidad, porque eso daña, porque eso corrompe, porque eso mina, destruye la credibilidad, la legitimidad moral, espiritual, religiosa de la Iglesia Católica. Miremos hacia el Papa Francisco. Veamos al Papa Francisco, escuchemos al Papa Francisco, emulemos al Papa Francisco. Ideas encontradas, un paréntesis, hay mucho más. El Senado de la República aprobó la enmienda al contrato de Barrigol que sometió el Poder Ejecutivo. El contrato oneroso, antinacional, antidominicano, el contrato corrupto. Estos calificativos nunca deben ser dejados al margen cuando se hable de ese contrato. Estas calificaciones no pueden olvidarse. Contrato oneroso, antinacional, antidominicano, corrupto, procolonial entre el Estado Dominicano y la Barrigol, firmado por Leonel Fernández, cuando desecha un contrato en mucho mejores condiciones, un contrato de una alta dignidad como el que se aprobó en el gobierno de Hipólito Mejía y Placerdón. Búsquense el libro Barrick Pueblo Viejo, el contrato inaceptable, de Carlos Gabriel García. Búsquense el libro, donde están
donde está todo el historial de esta situación conflictiva con la multinacional que en concordancia con malos políticos, con malos funcionarios, con un presidente que se transó en la venta del interés nacional, pues se le ha dado ese seguimiento en ese libro, a todo ese historial. Bueno, pues el Senado aprobó la enmienda. Eso fue ayer, va de la comisión bicameral. Me imagino que la Cámara de Diputados lo va a aprobar, aunque escuchaba al vocero del Partido Revolucionario Dominicano, al vocero del bloque parlamentario del PRD, a Radamés González, haciéndole una crítica severa al contrato. No sé bueno, conozco la posición que ha asumido Carlos Gabriel en el seno de la comisión bicameral, que ha sido de exigir situaciones de claridad y de defensa del interés nacional, y así vi al vocero del bloque de diputados del PRD, Radamés González, también en la defensa del interés nacional. Desde luego, el PLD es amplísima mayoría en la Cámara de Diputados. Pero no sé, bueno, no, lo van a aprobar. Lo que la gente tiene que tener claro es que, aunque mejorado lo que se aprobó en el Senado y lo que se va a aprobar en la Cámara de Diputados, yo quisiera escuchar las voces disidentes. Yo quiero escuchar en la Cámara de Diputados las voces disidentes. Aunque mejorado, no es el contrato apropiado para la República Dominicana. Ahí quedan situaciones negativas, situaciones non santas para el interés nacional. Ahora, en ese contrato, en el que fue mandado por el gobierno de Danilo Medina y aprobado ayer en el Senado, pero desde luego hay toda una ambientación mediático-social que favorece, en términos laudatorios demasiados amplios, a esta enmienda, este contrato reformado por el gobierno de Danilo Medina. Nosotros entendemos que hay cosas que se mejoraron del contrato de Leonel Fernández, cosas que se mejoraron, pero no es verdad que es el contrato idóneo, que es el contrato ideal para la República Dominicana. Y que esta gente son, pues, la encarnación viva del patriotismo duartiano en la República Dominicana. No es verdad, para que estemos claros, Bueno, pues quiero conectar eso con una presentación que tuvo Leonel Fernández en CDN, en un programa matutino de CDN, esta misma semana. Y Leonel Fernández allí, como siempre, muy académico, muy doctoral, muy profesoral, muy protocolar, ¿verdad? Pues dando clase, dando cátedra de buen gobierno. Y él habló de la seguridad ciudadana como si no hubiese sido nunca presidente, y habló de la economía, y habló, bueno, de todos los temas, como si él durante 8 años no hubiese ocupado la presidencia de la República. Ese es Leonel Fernández, especialista estético, escurriendo el bulto de sus pecados contra la República. Y ese presidente tan
protocolarmente chulo y chévere, es el mismo que ustedes van a ver ahora. El mismito presidente, ese que habla del interés de la República Dominicana, ese presidente que habla del pueblo dominicano, ese presidente que se presenta jugando a la cortísima memoria del pueblo dominicano y jugando a la manipulación y a la instrumentación clientelar del pueblo dominicano. Ese presidente tan chulo y tan chévere, estéticamente hablando, desde la política, es ese que ustedes van a ver ahí, el verdadero Leonel Fernández, que a nadie le quepa dudas. Óiganme bien, el verdadero Leonel Fernández, el disco duro de su accionar político, es ese que ustedes van a ver ahí y que nunca debe olvidarse. Por más ceseo palabrístico, por más pueril y farsa, dilucidación discursiva, ese es el verdadero Leonel Fernández. Ese, el que metió a este país en ese tollo, en ese lío, en esa venta de la República, porque vendió al país. Con ese contrato vendió al país. Ese es el verdadero Leonel Fernández, no el que estaba antes de ayer en un programa con tres jóvenes en CDN. Ese es el verdadero Leonel Fernández. Vamos a verlo. Buenos días, señor Aaron Regent, presidente del Consejo de Directores de Barrick Gold Company, señores ministros, distinguidos integrantes de la Mesa de Honor, señor embajador del Canadá en la República Dominicana. Quisiera en primer término agradecer la gentil invitación que se nos ha hecho para compartir con ustedes en el día de hoy esta visita a la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, aquí en la República Dominicana. Es para nosotros motivo de gran honor y de gran satisfacción el poder compartir con ustedes en este día. Para nosotros este proyecto de la Barrick Gold en la República Dominicana guarda un significado especial. Primero va indicando el cambio que se va experimentando en la naturaleza de la economía dominicana. Una economía que tradicionalmente había sido agroexportadora se convirtió en una economía de servicios y durante algún tiempo también se estuvo explotando el subsector minero, básicamente con la explotación de la bauxita para su conversión en aluminio y con el ferroníquel también en el área aquí de la provincia Monseñor Noel. Durante un tiempo también se estuvo con la explotación del oro y de la plata y el cobre en este lugar, pero desafortunadamente esa producción fue interrumpida y no ha sido sino con el tiempo que hemos logrado su reanudación debido a una cuantiosa inversión que ha hecho la empresa Barrick Gold en la República Dominicana entre 3.600 a 3.800 millones de dólares. Consideramos que cuando una empresa transnacional del prestigio de la Barrick Gold piensa en hacer una inversión de esa dimensión, de esa magnitud en la República Dominicana, toma en cuenta diversos factores. En primer lugar, riesgo país. Una empresa no hace una inversión de 3.800 millones de dólares en un país donde existan riesgos de inestabilidad macroeconómica o existan riesgos de violencia política o donde haya falta de seguridad jurídica. República Dominicana es un país estable, es un país democrático, es un país que ofrece seguridad jurídica. Nos parece que este ha sido el primer motivo de atracción de la empresa hacia República Dominicana. En segundo lugar, no cabe dudas de que con la explotación de la mina de oro aquí en Cotuí, la República Dominicana vuelve
una vez más a colocarse en el mapa mundial como un país productor y exportador de oro, de plata y de cobre, pero muy especialmente de oro, en un momento en que en los mercados internacionales el precio de la onza Troy ha venido incrementándose significativamente. Recuerdo unos años atrás, cuando seguía las tendencias en los mercados internacionales del valor de la onza Troy del oro, en buenos tiempos se cotizaba en 600 o 700 dólares la onza Troy. En tiempos recientes hemos visto cotizarse hasta en 1.900 dólares la onza Troy. Y en la medida en que los otros mercados, las bolsas de valores, tiendan hacia la baja, el mercado de bonos no resulta atractivo, el depósito de cuentas en los bancos comerciales con tasas de interés bajas, no cabe duda que las cotizaciones en oro seguirán subiendo. De manera que el oro se ha convertido como en un refugio de los capitales en un momento en que ha habido incertidumbre y volatilidad en los mercados internacionales de capitales. Y eso es buena noticia para la República Dominicana, porque con esta inversión que ha hecho la Barrick Gold en nuestro país, una inversión originalmente concebida para una explotación de 25 años, estamos hablando que República Dominicana recibiría ingresos aproximados de unos 7.000 millones de dólares si la onza Troy de oro se cotiza a 1.400 dólares. Pero si la tendencia en el futuro es a un incremento del valor de la onza Troy en los mercados internacionales de capitales, la República Dominicana incluso podrá incrementar aún más, por encima de 7.000 millones de dólares, lo que serían sus ingresos por pago de royalties y por pago de impuestos al Estado Dominicano. De manera que se trata de una operación que resultará sumamente beneficiosa para la República Dominicana y más beneficiosa aún si en los mercados internacionales de capitales hay una tendencia hacia el incremento de la cotización del precio del oro, de la plata y del cobre, aún más como parte de los commodities que se mueven en los mercados internacionales. Obviamente que en la República Dominicana, cuando empezamos la negociación para la suscripción del contrato con la Barrick Gold, procuramos un tipo de asistencia técnica del más alto nivel, un tipo de consultoría que permitiera a la República Dominicana presentar lo que ha sido un contrato modélico a nivel internacional de cómo un Estado, cómo un país puede efectivamente negociar un contrato con inversiones de esta magnitud y que resulte beneficioso para el país y también rentable para la empresa que va a hacer la inversión. Esta inversión será rentable para la Barrick Gold, pero será beneficiosa para la República Dominicana. Y eso es a lo que aspiramos en un mundo democrático, donde lo que se procura es el crecimiento económico, la prosperidad y el bienestar de la nación. El que podamos atraer la inversión extranjera directa a nuestro país y que esa inversión extranjera directa signifique en el corto, mediano y largo plazo prosperidad y bienestar para nuestra población. Estamos conscientes que cuando se habla de minería hay un elemento que resulta sensitivo y es relativo al tema de carácter medioambiental. Y en la República Dominicana, por la experiencia previa que teníamos con la explotación del oro por parte de la mina del Pueblo Viejo Cotuí, no había una buena experiencia en la República Dominicana. Incluso había malos recuerdos. Y por eso resultó un punto fundamental en la negociación del contrato con la empresa Barrick Gold el que la empresa se hiciese cargo del pasivo ambiental, es decir, de los problemas de toxicidad generados con anterioridad a la presencia y explotación por parte de la Barrick Gold. No era en principio su responsabilidad, era responsabilidad de quienes le antecedieron en la explotación de la mina. Pero ellos convinieron muy generosamente que para beneficio de la República Dominicana, aunque no era su responsabilidad directa e inmediata,
estaban dispuestos a invertir 75 millones de dólares en reparar el pasivo ambiental heredado de una explotación anterior, cosa que nosotros valoramos en toda su magnitud. Pero al mismo tiempo, la Barrick Gold se ha comprometido a introducir las tecnologías más modernas que existen en el mercado con la finalidad de garantizar en el mediano y largo plazo la sostenibilidad ambiental de la República Dominicana. De manera que estamos aquí ante un modelo que podríamos llamar de minería responsable. Minería responsable que no es solamente venir a extraer la riqueza del país y abandonar ese país a su suerte, sino que participan en la remediación del pasivo ambiental y el compromiso y la responsabilidad de restituir la naturaleza una vez que se haya producido la explotación del metal. De manera que todos estos son elementos que valoramos en toda su magnitud de lo que representa para la República Dominicana. Pero también estamos conscientes de la labor que se realiza a nivel comunitario. Es importante que si bien la nación en conjunto se beneficia de un proyecto como este, las personas más próximas, las más cercanas al proyecto, sientan el impacto en términos de desarrollo social que este proyecto va a generar. Es decir, que haya lo que podríamos llamar una política de desarrollo comunitario a partir de los beneficios generados con la explotación de la mina. Y sé que eso es lo que se está haciendo, trabajando directamente con la universidad local, trabajando con organizaciones cívicas de la comunidad, trabajando con el gobierno local, procurando siempre, en base al diálogo, en base a la concertación, superar dificultades, vencer conflictos y seguir hacia adelante con esta inmensa tarea de la explotación de la riqueza mineral de la República Dominicana. De manera que nosotros en nuestro país nos sentimos complacidos de que en un mundo globalizado la República Dominicana haya podido atraer el interés y la atención de una empresa reconocida internacionalmente por su capacidad técnica en el mundo de la minería. Que la República Dominicana se haya colocado en el mapa mundial de la minería, que la minería haya pasado a ser ahora un nuevo renglón de desarrollo económico de la República Dominicana. Tan pronto empieza la explotación del producto aquí, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana crecerá, porque se trata de un nuevo ingrediente que se suma a la generación de riquezas anual de la República Dominicana. Y con crecimiento económico, entonces podemos garantizar estabilidad, bienestar y prosperidad para la República Dominicana. De manera que bienvenidos y felicitaciones por este inmenso esfuerzo que están haciendo en nuestro país. Muchas gracias. Ese es el verdadero, el esencial, el sustancial Leonel Fernández. No el que se sienta aquí, allá o acullá en un podium internacional o en un programa de televisión. Antes de ayer, con estas tres jóvenes que iniciaron un programa de televisión en CDN y que estaban incluso más embebidas en la, más hechizadas en las palabras de Leonel, en sus expresiones, que en su papel de entrevistadoras. Y esta observación se la hago desde el punto de vista periodístico con toda sanidad. Más que comunicadoras en un ejercicio profesional de la entrevista, parecían muchas veces fans de Leonel Fernández. Bueno, pues no es ese Leonel, no, es el del discurso, apoyando, promoviendo, defendiendo a la Barrick Gold, la venta que hizo del interés nacional, el culto
que le rinde al dios Mercurio cuando va allí, en lo que ustedes vieron, en ese escenario de la Barrick Gold, una visita que le hizo, justificando como una perla invaluable la negociación de su gobierno con la Barrick Gold, cuando estaba robándole al Estado, cuando él estaba faltando a su juramento como presidente de la República. Es para que no se olvide que ese que ustedes vieron ahí fue el que firmó el contrato antinacional, antidominicano, oneroso, corrupto con esta multinacional. Vamos a colocar los números de teléfono para que participen nuestros amigos en ideas encontradas. Pero son de las cosas que han pasado escandalosas en los últimos años, como lo de Aerodón, la empresa que administra, que regentea, que tiene la posesión de los aeropuertos dominicanos. Aeropuerto Dominicano siglo XXI, la emisión de 550 millones de dólares en bonos en los mercados internacionales, y que el Estado Dominicano no sabía nada, que el gobierno dominicano no sabía nada. ¿Qué país es este? Un país de mojiganga, un país de disparate, un país de cuento, y no de cuento de hadas, de cuento de terror. Esta empresa coloca estos bonos, 550 millones de dólares, y el Estado Dominicano no lo sabe. Y tienen tanto desprecio por el país en esta empresa, en Aerodón, que mandan a una muchacha, a una señora, Mónica Infante Enríquez, a la comisión senatorial que está conociendo esta situación escandalosa. O sea, que no van los principales ejecutivos, porque ellos entienden que esto no es un país, que esto es un paisaje, y que esto no es una república, sino una republiqueta. O como el escándalo de la Sonland. Así, para no hablar de la matanza en Yaguate, San Cristóbal. Un paisaje, no un país, una republiqueta, no una república, y para no hablar del robo, del asalto, del atraco en la Mulata Tercera a los alemanes, en Sosúa, Puerto Plata. Líguelo todo, licúelo, y le va a dar un paisaje, una republiqueta. Buenas noches, ideas encontradas. Sí, buenas, aquí de Santiago. Dígame su nombre, por favor. Robinson. Robinson, adelante, breve. Sí, mira, yo lo te voy a decir, aquí todos los presidentes que han pasado por este país han sido todos unos pelafutanes. Entonces, si tenemos ahora un presidente que es serio, pues seguimos con él y apoyémoslo. Ok, gracias por tu llamada. Está bien, perfecto. Gracias por tu llamada. Apoyar las cosas buenas no significa comportarse como un tonto, como un idiota o como un imbécil, y celebrarlo todo. Todo. Como si estuviésemos en un cumpleaños permanente. No. Lo del contrato que se está aprobando, el reformado ahora de la Barrick Gold, eso no es lo mejor, ¿eh? Entonces, yo no me voy a sumar. Juan Pablo Uribe no se va a sumar como un payaso a la comparsa, al carnaval. No. A mí no. La emisión de bonos que me demuestra el presidente su dureza de Estado con Aerodón, con lo que ha hecho Aerodón, y la impunidad en este país. El primero que dijo no tiremos piedras hacia atrás fue Danilo Medina, es decir, complicidad, impunidad con el asalto, con la depredación de los bienes públicos. Entonces, yo no soy ningún payaso. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. Juan Pablo, sí, breve. Una pregunta. Sí. ¿Tú sabes dónde está Jaime Aristide Escudero y Andy Daguarre? Por cierto. ¿Dónde está? No, por cierto, gracias por tu llamada. Ok, gracias por tu llamada.
Por cierto, gracias por recordármelo, las palomas tirándole a la escopeta. Félix Bautista sometió en un tribunal de Miami a Jaime Aristi Escuder, Andrés L. Mateo y José Alejandro Ayuso por el libro sobre la Sonland, el lado oscuro de la Sonland, uno de los grandes asaltos al Estado dominicano, protagonizado en el gobierno de los 8 años. Bueno, Félix Bautista dice que eso es difamación, pero Félix Bautista, bueno, él tiene razón, él se encuentra respaldado por un sistema de complicidad y de impunidad, por un sistema político-societal de tapadera que santificó el presidente Medina cuando dijo: no lancemos piedras hacia atrás. Buenas noches. Buenas noches. Me tienen que decir su nombre o de dónde nos llaman. Buenas noches. Sí, buenas, Santiago. Santiago también. Ah, qué bien, qué activo. Adelante, señora. Mire, lo que tenemos que hacer es soltar esa gente, porque tienen todos los poderes del Estado, y sacar ese buen gobierno de ella ante los principios del profesor Juan Bosch, y que sea el pueblo el que ponga la diferencia, a ver quiénes están gobernando en ese sentido del profesor Juan Bosch. Gracias por su llamada. Pena. Gracias por su llamada. Buenas noches. Ajá, buenas noches. ¿De dónde nos llama? De aquí de Santiago. De Santiago. ¿Y tú se llamaba de Santiago? De Santiago. Mira, Juan Pablo, te voy a dar la oportunidad de que tú seas presidente por un día. Te voy a dar la oportunidad. Tienen que bajar el volumen. Ah, caramba, se nos cayó la llamada. Tienen que bajar el volumen de su radio o de su televisor, porque estamos también en la radio, en HIZ 730 AM, porque si no, la llamada tiene problemas y se cae la misma. Ok, por favor, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama? Sí, habla Sergio Suárez de Santa Teresa, Arroyo Hondo. Adelante. Y no, viendo el partido, soy PRDista, y a mí me duele el partido, como está pasando ahora mismo, porque no hay oposición en el país, no hay oposición, solo en la oposición Miguel Vargas, que tiene este problema en el partido, y él debiera de resolver este problema, que haga la convención, que es lo que queremos todos, y el que ganó, ganó. Gracias por su llamada. Buenas noches. Buenas noches. Aló. Buenas. ¿De dónde nos llama? Valverde Mao. Valverde Mao. Adelante. Sí, Valverde Mao, Juan Pablo. Sí, hable. Sí, Juan Pablo. Sí. ¿Tú sabes cuando yo creo que Danilo es serio, Juan Pablo? Cuando él agarre esa cuadrilla de ladrones que desfalcaron el país, y por eso estamos pagando caro, y los niños se están muriendo de hambre, de natado viven los niños, y ese bando de ladrones con esos cuartos que se robaron en la calle, burlándose del país. Pase bueno. Bien, gracias por llamarnos desde Mao. Un saludo a mi querido amigo y hermano Jorgito Taveras. Jorgito está en La Vega. Su señora madre tuvo un percance, ha tenido un percance de salud, y él está allá, ¿verdad? Está ahora en La Vega. Así que un abrazo fuerte a Jorgito y a su mamá, que se recupere, ¿verdad? Que se recupere rápido. Jorgito está ahí esperando la visita, que llegue el médico a pasarle pues revista, ¿verdad? A chequearle el último chequeo. Y tiene ya, dice Jorgito, tengo aquí un par de horas y el médico no ha llegado todavía. El médico, su cardiólogo, el cardiólogo de la doña. Pero todo va a salir bien. Así que a Jorgito Taveras, un abrazo, ¿verdad? Que es un colaborador de Ideas Encontradas, un colaborador permanente
con informaciones, con datos, con temas, y decirle a doña Mary, la esposa de Jorgito, que tranquila, que Jorgito, ¿verdad?, está atendiendo a su mamá allá en La Vega, que se va a recuperar muy pronto, la doña se va a recuperar muy pronto. Y Jorgito de La Vega, entonces, para atender sus cartones con doña Mary, aquí en la capital, como tiene que ser. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas. ¿De dónde nos llama? De Santiago, desde La Romana. De La Romana. Ajá. Adelante. ¿Cuándo será que en este país va a haber un hombre que sirva, que no se roben los cuartos del Estado, que no sean tan malos todos estos malditos hombres del diablo? Está bien, gracias por su llamada. La gente indignada, porque en este país, el club de los avivatos ha depredado a la res pública a costa, así mismo, no a la república, sino a la res pública con ese, a costa o a costilla del club de los pendejos. Y la gente, bueno, abrir los teléfonos es una válvula de escape. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, le hablan desde Nagua, la ex novia del PRD. Adelante. Buenas noches. Sí, quiero decirle, amigo, que aunque sabemos que en todos los partidos políticos, pero la pregunta directa es, ¿qué usted opina, un hombre que defiende tanto el campo como usted y los pobres campesinos, de los trabajos que está haciendo Danilo Medina en el campo, especialmente aquí en Nagua y en el Bajo Yuna? Gracias por su llamada. Bueno, la respuesta se la dan las mismas gentes del campo, tal como usted dice, que los lugares que Danilo Medina ha visitado, que han estado elevando quejas porque no se ha cumplido promesas que ha llevado el presidente Medina a estos lugares. Pero además, lo planteado en el presupuesto del 2014 no cubren las expectativas planteadas por el mismo presidente Danilo Medina con relación a la dinámica económica productiva del campo dominicano. En síntesis, no es de satisfacción real, no mediática, real, no de bulto, real, no de propaganda, no de publicidad, real, no es de satisfacción las respuestas dadas hasta ahora a las exigencias de la gente en el campo dominicano. Ideas encontradas, mañana.